Arranquemos entonces con la unidad 5. Esta unidad es bastante sencillita. Aparte, cuando la vamos a ir desarrollando, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que seguramente en algún momento de su vida profesional o mismo en la carrera seguramente las han visto. Bueno, la unidad 5 habla de lo que es el tamaño de nuestra empresa y dónde nos vamos a localizar. Lo primero que vamos a ver es cómo determinamos el tamaño de nuestra organización. Cuando digo tamaño de la organización, incluye tanto la fábrica como las oficinas administrativas. ¿Estamos? La primera regla es que el tamaño del proyecto, de acuerdo al tamaño que yo elija, voy a tener una incidencia sobre lo que es el nivel de inversión, los costos y la rentabilidad de mi proyecto. ¿Qué variables vamos a analizar cuando tenemos que determinar el proyecto, el tamaño del proyecto? Bueno, primero vamos a analizar la demanda. Está la demanda que vamos a tener del producto o servicio que vamos a fabricar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la demanda vamos a determinar si la fábrica va a tener un tamaño pequeño, mediano o grande. Va a ser la demanda que vamos a abastecer. Otro de los ítems que tenemos que analizar es la disponibilidad de insumos que tenemos respecto de lo que son las materias primas, la mano de obra y el capital de trabajo. Luego la localización, donde vamos a ubicar a nuestra planta, ya sea la planta productiva o de oficinas administrativas. Y por último, y no por eso menos importante, ¿cuál va a ser nuestra estrategia comercial? Porque de acuerdo a la estrategia comercial vamos a ver qué tamaño vamos a tener y sobre todo dónde nos vamos a localizar. Bueno, ¿de qué depende también la economía obviamente de lo que se conoce como economías de escala? ¿Qué significa una economía de escala? Bueno, se los voy a leer y se los voy a explicar. La reducción que tenemos en el costo unitario de producción a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de utilización de insumos aumentan. Es decir, se va reduciendo el costo unitario de producción, que es el costo, si yo por ejemplo produzco viromes, es el costo de producir una virome. Eso es el costo unitario de producción. El costo para producir una sola virome. Ese costo se va a ir reduciendo a medida que mi empresa es más grande y por lo tanto utilizo más insumos del proceso productivo, más materia prima, más mano de obra. A medida que produzco más, el costo unitario de producción, o sea, hacer una virome, me sale menos. ¿Sí? ¿Qué es la deseconomía de escala? Bueno, es todo lo contrario. Es cuando aumenta el costo si yo aumento el volumen de producción y por lo tanto la instalación va a ser más grande y la utilización de insumos también. Bueno, ¿y cuáles son? ¿Hasta acá se entendió lo que es economía de escala? O sea, a medida que yo aumento mi tamaño de producción, o sea, la cantidad producida, por lo tanto, si aumento la cantidad producida, tengo que aumentar la planta, por lo tanto, si aumento la planta y la cantidad producida, tengo que aumentar la cantidad de insumos que voy a requerir, el costo de producir un solo producto se me reduce. Eso es la economía de escala. La economía de escala, ¿cuándo se da? Se da en el momento, yo voy a producir. Cuanto más produzco, o sea, más grande es la demanda que voy a tener que satisfacer, voy a necesitar una organización más grande. A la vez voy a usar más insumos. Bueno, llegó un momento que cuando más amplío eso, más se me reduce el costo para producir uno solo de mis productos. Si a mí me costaba 100 pesos cada producto producido con una demanda de 100 unidades, si mi demanda se duplica al 200, la cantidad demandada, el costo unitario de esa unidad sola, por ahí me reduce a 80 pesos. ¿Cuáles son las fuentes para que se produzcan estas economías de escala? Bueno, primero el inventario, tener un gran inventario, o sea, hacer compras de todo lo que son los insumos, las materias primas, primero a gran escala, o sea, estoquearnos, como quien diría, con contratos a largo plazo, o sea, con pagos a 90, 60, 120 días. Eso hace que a mí se me reduzcan los costos. Después, obviamente, aumentando la gestión, que la gente que se dedica
a gestionar toda la compra de los insumos o la comercialización de los productos terminados, se vaya especializando en su función y entonces reduzco costos también, porque no tengo que estar capacitando a la gente, no tengo que estar perdiendo tiempo explicándole a la gente, pues ya la gente es especialista en lo que hace. Otra de las maneras es a través de fuentes financieras. ¿Cómo? Obviamente, que tiene que ver justamente con, por ejemplo, el primer ítem, con los inventarios. Si yo compro 100 unidades de insumos, compro 200, obviamente voy a tener de mi proveedor una reducción en los intereses si le pago, por ejemplo, a 120 días. ¿Sí? Cuanto más le compro, más ventajas puedo sacar a nivel financiero. Y después, la última es a través del marketing y las tecnologías. ¿Está? A través del marketing, bueno, de acuerdo, que tiene que ver con lo anterior que dijimos, el plan estratégico comercial, y con las tecnologías va a tener que ver con las tecnologías que utilizo en el proceso productivo. Se supone que, recuerdan antes que habíamos determinado que podíamos cambiar maquinarias que producen más y tienen menores costos de mantenimiento, bueno, tiene que ver con eso. A medida que yo voy a producir más, voy a tratar de cambiar mis tecnologías por mejores, más eficientes y menos costosas. ¿Sí? Todas estas, sí, Perdón que le interrumpí. decime. ¿Podría tocar en el cartel que dice ocultar? Así podemos, por más que no sé si la mandó o la vamos a tener después, pero para ir leyendo la filmina ahora. Ahí, Sí, ahí está, muchas gracias, perdón. bueno. Sí, todas estas, recuerden, todas las presentaciones que estuvimos viendo ya están subidas en nuestro Drive. Creo que las puse como exposiciones teóricas. ¿Ah? Las tienen todas, así que bánquenselas. Y lo mismo que los videos de las clases, que están en nuestro canal de YouTube, en la página web. Bueno, acá otra aclaración que hay que hacer muy importante, que un mayor tamaño del proyecto, cuando hablamos del proyecto hablamos de la planta, las oficinas administrativas, todo. No significa que tengamos que hacer una mayor inversión, que vamos a tener un mayor costo y que vamos a tener una mayor rentabilidad. No, no siempre se da esa relación. Y hay una fórmula para determinar justamente la relación que tengo entre ampliar el tamaño del proyecto y cuánto mayor va a tener que ser la inversión, mayor el costo o si voy a obtener más rentabilidad o no. Se hace a través de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta que ven acá en el slide, que es 0 sobre T sub T dividido T0 a la alfa. ¿Qué significa cada una de estas siglas? Bueno, I0, bueno, IT, perdón, es la inversión necesaria para un tamaño T de planta, o sea, para un tamaño mayor. Obviamente, cuando quiero saber, calcular esto, voy a tener que saber el valor de mi planta actual, que sería I0, ¿está? Contra IT, que va a ser el valor de la planta que yo quiero llegar, que obviamente va a ser más grande que la que tengo actualmente. T0, como decía antes, es el tamaño de planta utilizado como base de referencia, que es la actual. Y T1 va a ser la planta que yo quiero hacer. Alfa es un exponente del factor escala. Este alfa, si ustedes leyeron el resumen de esta bibliografía de esta unidad, es un índice que publica una revista de industria, está, que de acuerdo al tipo de industria vas a tener un determinado valor de alfa. O sea, es un valor dado, no lo podemos calcular nosotros. Pero tiene unas determinadas reglas ese alfa. Si alfa es igual a 1, o sea, aumentar el tamaño de mi proyecto, no me va a producir una economía de escala. No va a existir una economía de escala. Si alfa es mayor a 1, directamente voy a tener una deseconomía de escala. O sea, ¿qué va a pasar? Si yo aumento el tamaño de mi proyecto, el costo unitario de producción, en vez de reducirse, se va a aumentar. Ahora, si alfa es menor a 1, entonces sí, a mí me conviene cambiar de tamaño de planta. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿Qué es lo que tengo que considerar entonces para cambiar o no del tamaño del proyecto? Obviamente, de las economías de escala, que es importantísimo, y sobre todo la capacidad de vender el producto. La capacidad de vender el producto, ¿de qué va a depender? De nuestra estrategia comercial, de nuestra planta, de nuestros valores, de la gestión y de que realmente existe una demanda para ese producto. ¿Estamos?
Acá este gráfico, ¿qué es lo que nos está demostrando? Q2 y Q4 son dos tamaños de proyecto. ¿Está? En el tamaño Q4 nosotros satisfacemos la demanda esperada, ¿está? Que es la mayor demanda, es la demanda esperada, no sé si lo ven, Q4. ¿Lo están viendo? Me imagino que sí. Bueno, y después tenemos Q4 es el volumen de demanda. Estamos en el eje, fíjense, el eje X dice volumen. Y el eje Y dice pesos, que son los ingresos que me produce la venta de esta demanda. Bueno, y Q2 es otro tamaño, más chico, está, que no me cubre todo el mercado. Pero si ustedes saben que la rentabilidad de un proyecto es la diferencia entre los ingresos y los costos totales, se van a fijar que en Q4 la diferencia marcada es una linita celeste vertical, tiene un tamaño menor a Q2. O sea, la rentabilidad, a pesar de que yo satisfago toda la demanda esperada del mercado, es mucho menor, es casi menos de la mitad, que si yo no abasteciera toda la demanda. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, en este ejemplo concreto, satisfacer toda la demanda, aumentar el tamaño de mi proyecto, no me va a producir más rentabilidad, todo lo contrario, me la va a disminuir. ¿Por qué? Porque no se producen economías de escala. Después, para determinar el tamaño del proyecto, esta decisión se va a basar en dos aspectos. La relación precio-volumen, o sea, la relación del precio de venta de mis productos respecto del volumen de la demanda, que va a estar dado por el efecto de la elasticidad de la demanda. Cuán elástica o no es el precio respecto de la cantidad demandada. Y la otra relación es la del costo-volumen, que tiene que ver con las economías y deseconomías de escala. Yo tengo que tener en cuenta estos dos aspectos, no solo las economías de escala. Una vez que yo tengo en cuenta estos dos aspectos, voy a poder determinar si a mí me conviene o no satisfacer toda la demanda y invertir en aumentar el tamaño de mi planta. ¿Estamos? Luego hay otro criterio que se puede utilizar, que no es el más recomendable, pero bueno, es otro criterio. ¿Recuerdan en los ejercicios que vimos que decíamos, bueno, tengo este tamaño de planta contra este tamaño de planta? Bueno, este tamaño de planta me da tal van, este tamaño de otra planta me da tal van. Obviamente, esos dos tamaños abastecen distinta cantidad demandada. Bueno, ¿cuál va a ser el tamaño óptimo? Según este criterio, el de mayor van. Que no siempre, y esto hace relación con el gráfico anterior, no siempre la de mayor van va a ser la que abastezca toda la demanda. Ojo con eso, no siempre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las economías de escala y recuerden también con la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Acá, como verán en el gráfico, el BAM se eleva, se eleva, se eleva, hasta que en un momento empieza a decaer. Acá me parece que está mal marcado el gráfico, yo lo hubiese puesto en 8, pero bueno, lo tendría que arreglar. Para mí, la opción que hace mayor el BAN es cuando yo produzco hasta 8 unidades, por ejemplo, ¿no? Que me produce un ingreso de 200.000 pesos. Cuando bajo a producir 9, los ingresos me bajan por abajo de los 600.000. Está, a pesar de que yo voy a producir más cantidad, el BAN cada vez va a ir reduciéndose. ¿Por qué? Porque empiezo a tener deseconomías de escala. Ese es otro criterio que podemos aplicar. ¿Estamos? Bueno, ¿qué otras variables voy a tener en cuenta? ¿Está? Cuando, por ejemplo, tengo una demanda con mercado creciente. ¿Qué significa mercado creciente? Que la demanda del producto va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo. Por eso es creciente. Yo empiezo en el año 1 vendiendo 1000 unidades por año, en el año 2 1200, en el año 3 1800. Ya sabemos que nuestra demanda va a ser creciente en el tiempo. Además de tener en cuenta las economías de escala para este tipo de mercado, voy a tener en cuenta cómo se va a comportar esta demanda. ¿Hasta qué punto va a crecer? ¿Cuándo va a empezar a crecer? Porque recuerden, que lo vimos ya, que todo producto tiene un ciclo de vida.
que va a tener el mismo gráfico que el BAM. Vamos a tener un ciclo de vida que va a empezar, imagínense que esta linita que se va encurvando es la cantidad de productos, que está bien, es la demanda, las ventas de ese producto, bárbaro. Voy a tener un momento en que empieza a crecer, cuando empiezo a vender el producto, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y luego empieza a decrecer. En algunas organizaciones, de acuerdo al producto, se aplana y sigue plana en el tiempo, y en otras no. Directamente es un producto que ya, por ejemplo, se desactualizó, no lo actualizamos, no tiene más demanda, directamente muere la vida del producto. Entonces tengo que tener en cuenta eso, obviamente. Hasta qué punto va a ir creciendo mi demanda en el tiempo. Bueno, por lo tanto, obviamente no hay una sola estrategia óptima para determinar el tamaño del proyecto con el mercado creciente. Vamos a ver que tenemos dos posibilidades. Una es la de, por ejemplo, hacer un tamaño inicial que sea bien grande, lo suficientemente grande, para que a medida que vaya creciendo la demanda, yo pueda satisfacerla sin necesidad de ampliar la fábrica, sin necesidad de incorporar tecnología, nada. Pero tiene una contra, obviamente. Hasta que no ocupo toda mi capacidad instalada para abastecer toda la demanda, voy a tener mucha capacidad ociosa. Y eso obviamente tiene un costo. ¿Con qué le voy a compensar esa capacidad ociosa? Bueno, por las economías de escala que voy a generar al tener un mayor tamaño cuando alcance esa demanda esperada. ¿Estamos? Y otro de las alternativas que se puede tener, de acuerdo al rubro que tenga, es alquilar la capacidad ociosa que tengo programada. Está a otras organizaciones. ¿Qué se hace? Después la segunda posibilidad, pero acá tenemos otras contras, es al revés, hacer un tamaño pequeño al inicio y después ir ampliando las fábricas y las oficinas administrativas. Obviamente tiene dos desventajas. Primero que tengo que evaluar el proyecto por etapa, o sea, a medida que va aumentando la demanda, tengo que ir analizando cuánto voy a aumentar el tamaño de la fábrica. Y además, en qué momento voy a hacer la ampliación. Es una gran incógnita. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa con esta segunda posibilidad? Que siempre quedamos atrás de la demanda. O sea, aumentar el tamaño de nuestra fábrica para satisfacer la demanda, siempre vamos atrás, nunca nos adelantamos. ¿Está? Salvo que hagamos unos muy buenos estudios de mercados previos y que podamos elaborar en cada una de las etapas realmente anticiparnos y decir, bueno, ya nos ponemos a ampliar la demanda porque de acá a 3 meses sé que va a crecer, ¿está? Pero generalmente no sucede. Así que sería otra desventaja. Bueno, después hay dos estrategias, ¿está? Que son comerciales, son decisiones que tenemos que tomar en el área comercial, de cómo vamos a satisfacer esta demanda que va en aumento. Bueno, se dice que existe la estrategia de satisfacer por exceso la demanda, que tiene que ver con la primera posibilidad, o sea, vamos a mantener una capacidad ociosa de producción, y la otra, satisfacer por defecto a la demanda, ¿está? Que vamos a dejar de percibir beneficios de satisfacer a toda la demanda, ¿por qué? Porque vamos a ir aumentando nuestra capacidad productiva siempre detrás de la demanda, nunca antes, ¿está? Otro tipo de demanda, que es la demanda constante. ¿Y cuándo se da esta demanda? Por ejemplo, cuando la demanda de nuestros productos es interna de nuestro mismo proyecto. O sea, nosotros somos los que producimos nuestros mismos insumos para hacer luego el producto final. El ejemplo típico es McDonald's, que elabora todas sus papas y que elabora todo su materia prima ellos mismos para sus propios productos. ¿Está? Después es cuando se conoce la cantidad fija que va a ser demandada. Siempre la cantidad es la... Y después, por ejemplo, cuando yo, inversionista, digo, bueno, mira, sí, yo sé que la demanda es creciente, pero a mí no me interesa satisfacer todo el mercado. La demanda es de 1000, bueno, yo quiero satisfacer 700 unidades del mercado. Ya con eso a mí me alcanza, así que va a ser siempre esa mi demanda, 700 unidades. ¿Está?
¿Cuál es la opción que tengo yo para determinar cuál es el mejor tamaño de proyecto cuando la demanda es constante? Es simple. Utilizar el menor costo medio, que este menor costo medio va a ser el que va a lograr maximizar el VAN. ¿Cómo saco el costo medio? Es la sumatoria de todos los costos, costo variable y costo fijo, que me va a dar el costo total, dividido en la cantidad de unidades producidas. ¿Está? Cuando yo puedo determinar que ese costo medio es el menor de las varias posibilidades que tengo de tamaño de fábrica, elijo esa, la de menor costo medio, porque se supone que esa va a ser la que va a, a aumentar nuestro VAN. ¿Por qué? Porque los ingresos son siempre los mismos, ¿está? Porque la demanda fija, entonces los ingresos van a ser siempre lo mismo. Entonces yo tengo el menor costo medio, obviamente voy a tener un mayor VAN. Y ahora, hasta ahora estuvimos hablando de lo que es el tamaño del proyecto. Ahora decimos, bueno, yo ya determiné que quiero este tamaño de planta, ya sea planta, fábrica, oficinas administrativas. Bueno, ahora ¿dónde ubico mi proyecto? ¿Está? Es muy importante porque la ubicación de mi proyecto puede llegar a hacer que el proyecto este tenga éxito o fracase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde yo me ubico es una decisión que es a largo plazo. ¿Por qué es a largo plazo? Porque es una inversión muy alta que tengo que hacer. Y yo no puedo estar mudándome constantemente a lo largo de mi proyecto. ¿Está? Es una decisión que se supone que es, me ubiqué acá y bueno, mínimamente voy a tener que estar 10, 15 años acá, o si puedo estar todo lo que dure el proyecto, mejor. ¿A qué criterios va a obedecer o en qué criterios se va a fundamentar esta decisión? Bueno, primero económicos, estratégicos, institucionales, o también de preferencias emocionales. Cuando decimos preferencias emocionales son lo que prefiere el inversionista, ¿está? Que estas no son las más indicadas, obviamente. Eh, con estos tipos de criterios nosotros vamos a decidir dónde nos vamos a ubicar. ¿Está? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta siempre antes de decidir dónde vamos a poner nuestra planta? Bueno, vamos a realizar un análisis íntegro de todas las variables externas, ya sean transporte, demanda, competencia. Ahora después vamos a ver todos los factores que se analizan, no se hagan problemas. Y obviamente que este sitio óptimo, el lugar este que decido, que es el mejor, sea el mejor, no tanto para la planta productiva, sino también para lo que yo les venía diciendo antes, las oficinas comerciales y centros de distribución, si es que distribuimos también nuestro producto. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este estudio de localización? Obviamente, encontrar la localización que haga más rentable nuestro proyecto. ¿Está? Y teniendo en cuenta todos los factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etcétera. O sea, todos los que vemos en cada uno de los estudios del proyecto. Hay una teoría que habla sobre la localización del proyecto, que no es la mejor ni la más ideal, porque lo único que hace es reducir el análisis a solamente elegir el lugar que maximice mi VAN, ¿está? O sea, que haga más rentable el proyecto. Y sin tener en cuenta un montón de otros factores que pueden llegar a hacer que nuestro proyecto tenga éxito o no. Factores que por ahí hasta no son ni siquiera cuantificables, que ahora vamos a ver cómo se analizan. Tengo que tener en cuenta no solamente los factores cuantificables, sino los no cuantificables también. Porque, por ejemplo, si yo tengo que después es un ejercicio que vamos a ver, tengo que determinar dónde voy a poner un hotel, ¿está? Voy a tener que tener en cuenta factores no cuantificables como la belleza del paisaje, el acceso que tengo a ese lugar, el clima, por ejemplo, de ese lugar. Bueno, todos esos factores son factores que no podemos cuantificar en dinero. Y sin embargo los tenemos que tener en cuenta a la hora de localizar el hotel. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo en un lugar donde es prácticamente inaccesible, todos los días llueve y el paisaje es horrible, no va a venir nadie, a pesar de que yo le hago el van al proyecto y es súper rentable. ¿Está? Por eso es que la teoría económica es algo más que debemos hacer, pero no es lo único. ¿Sí? Analizar siempre factores cuali y cuantitativos cuando tenemos que decidir dónde poner el proyecto. Bueno, este análisis de la ubicación se divide
en 2 grados de profundidad. Primero vamos a determinar la macrolocalización, que obedece a factores como políticas impositivas, influencias climáticas, como les dije antes, y esto lo que hace es reducir el número de lugares posibles, de soluciones posibles al lugar que tenemos que decidir ubicar nuestro proyecto. Un ejemplo es, quiero cultivar papas. Bueno, en Argentina, bárbaro. ¿En qué provincias tengo, por ejemplo, teniendo en cuenta las influencias climáticas? ¿En qué provincias de nuestro país sé que la papa se puede cultivar sin problemas porque los suelos son ideales, porque las lluvias son las ideales, porque el calor es el ideal? Bueno, hay 3 provincias nada más, por ejemplo. Bueno, listo. Entonces yo ya reduzco el análisis a esas 3 provincias. ¿Y después qué hago? Voy a la microlocalización. ¿Está? Bueno, de esas 3 provincias, ¿cuál de las 3 es mejor? ¿Cuál es más rentable? ¿Cuál tiene mejor, este, por ejemplo, mayor mano de obra disponible? ¿En cuál me sale más barato transportar el producto terminado? ¿Se entiende? Vamos a hacer, en la macro descartamos lugares grandes, como quien diría. Y una vez que ubicamos cuál de esos lugares grandes son los mejores, de esos 3 que nos quedó, o 2, o 1, bueno, ¿cuál es el mejor lugar de esos que decidimos en la macrolocalización? Está ahí, nos quedamos con uno solo. Bueno, ¿cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a localizar nuestro proyecto? Bueno, la revista Industrial Development determina 753 factores. Nosotros no vamos a analizar los 753 porque los 753 factores incluyen todos los tipos de proyectos y por ahí hay algunos de estos 753 factores que no aplica en nuestro tipo de proyecto. Pero sí, ¿cuáles son los mínimos que tenemos que considerar? Medios y costos del transporte, de transportar nuestra mercadería y nuestros insumos también, ojo. La disponibilidad y costo de la mano de obra, si estamos cercanos o no a las fuentes de abastecimiento que necesitamos de insumos, los factores ambientales, la cercanía al mercado, o sea, si están cerca o no, el costo y la disponibilidad de terrenos, porque por ahí bárbaro, sí, este lugar es el ideal, pero no tengo terrenos a la venta, ¿dónde me voy a ubicar? La topografía de los suelos, que tiene mucho que ver con proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con los cultivos, la estructura impositiva y legal, si tengo beneficios o no de poner mi determinado lugar o no, la disponibilidad de energía y de otros insumos, obviamente yo de acuerdo al producto que esté elaborando, por ejemplo, si hago cerveza, voy a tener que necesitar agua disponible, agua potable, siempre, no me va a poder faltar nunca. Las comunicaciones y la posibilidad de desprendernos nosotros de los desechos de nuestra producción. Estos factores son los que mínimamente se analizan en casi todos los tipos de proyectos. Yo diría que en todos. ¿Está? Y sobre todo cuando son proyectos productivos. Bueno, después vamos a entrar en lo que es, ya que estamos hablando de localización y que está tan de moda hace unos años, son los parques industriales. ¿Y cuáles son las ventajas de instalarse en un parque industrial? Primero, vamos a decir que un parque industrial, ya sabemos, la mayoría lo conocen, es una zona donde se encuentran agrupadas varias empresas, un conjunto de empresas. Hay muchos parques industriales en Pacheco, en Pilar, bueno, todos esos lugares. En Merlo también están haciendo unos cuantos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, se obtienen beneficios de estar las varias empresas. Hay más disponibilidad de espacios físicos, hay mayor seguridad. Imagínenselo un parque industrial como un barrio cerrado en vez de casas, de empresas. Bueno, al estar varias empresas trabajando en conjunto, obviamente vamos a poder conformar economías de red entre ellas. Podemos acceder a excepciones de impuestos municipales y provinciales. Merlo es un gran ejemplo de eso. Obviamente vamos a tener beneficios en las economías de escala.
bueno, de acuerdo al tipo de parque industrial podemos tener políticas para el cuidado del medio ambiente, bueno, y un montón de beneficios que, por ejemplo, dice, el último, me encanta, dice desarrollar la sustentabilidad para generaciones futuras. Obviamente, al concentrar las industrias en un solo lugar y no están cerca de barrios, ni de casas, ni de escuelas, ni de hospitales, obviamente hay un beneficio para la sociedad, ¿está? Que tiene que ver justamente con la contaminación. Y después, que hay un videíto, creo que en un blog de un compañero que hizo hace unos años, después búsquenlo, que está buenísimo, que habla de los parques ecoindustriales. ¿Está? Estos, la característica que tienen es que tratan de utilizar todas las energías renovables. Por lo tanto, a utilizar energías renovables, ¿qué es lo que logramos? Reducir costos de mantenimiento. ¿Está? ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de energía eléctrica o de gas o de, bueno, no sé, gasoil, pónganle. Se trata de aprovechar al máximo, vamos a tener igual necesidad de estos insumos, pero en una menor cantidad al usar energías renovables. Bueno, después, obviamente, el entorno natural del lugar no es lo mismo que en un parque industrial común y corriente. Los servicios de redes cloacales son totalmente diferentes, tienen que ver con, no sé si ustedes lo vieron, se los recomiendo que vean, que está en YouTube, un video sobre una escuela totalmente ecológica, que justamente habla de cómo se recicla el agua de las redes cloacales. ¿Está? Después si lo encuentro el video se los voy a mandar. Es muy bueno, está muy bueno. Se replica ese modelo de escuela en estos parques industriales. No es exacto, pero lo que se replica es el modelo, como quien diría, no por ahí la estructura ni las técnicas, pero sí la finalidad de este modelo de este modelo sustentable. Recuerdan que antes les dije que había, para localizarnos en un lugar, teníamos que tener en cuenta factores cuantificables y no cuantificables. Bueno, para los cuantificables, obviamente vamos a utilizar el criterio económico, la teoría económica, o sea, el lugar que haga más rentable nuestro proyecto. Pero no nos va a alcanzar con eso solo. Tenemos que tener en cuenta los factores que no se pueden cuantificar. Hay tres métodos, hay más de tres, pero los tres principales son los antecedentes industriales, que lo que supone es que, bueno, yo quiero poner una planta productora de zapatillas. Bueno, me fijo dónde está la mayor cantidad de fábricas de zapatillas actualmente ubicadas y me ubico en esa misma zona. ¿Está? El factor preferencial era el que tenía que ver con las preferencias de quién decide o de quién pone la plata, como quien diría, del inversionista. ¿Está? Ni siquiera participa acá el analista. Y después está el factor dominante, que acá no hay concepto, no hay un bueno, voy a tener que instalarme donde tengo mi insumo. El típico caso son las petroleras y las industrias mineras. Voy a tener que estar donde está el petróleo, voy a tener que estar donde están las montañas, no me queda mucha opción. ¿Está? Luego aparece un método que se llama método cualitativo por puntos, que acá sí hacemos análisis. En estos tres anteriores no hay ningún tipo de análisis anterior. Ahí está. Ningún tipo de análisis, no sé si lo ven. Yo no hago ningún análisis acá. En cambio, en estos dos que les voy a presentar ahora, sí hacemos un análisis. El primero se llama método cualitativo por puntos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a fijar cuáles son los factores los factores obviamente no cuantificables que determinan dónde me voy a localizar. Recuerden siempre el ejemplo este del hotel. Está, y a esos factores yo les voy a asignar un valor, un peso. ¿Está? Por ejemplo, acá vean el ejemplito. Tenemos los factores que vamos a utilizar son materia prima disponible, la disponibilidad de la materia prima. ¿Yo puedo valorizarla la disponibilidad? No. Puedo sí valorizar cuánto me va a salir la materia prima,
pero no cuánto sale que esté disponible, no. Por eso es que no se puede cuantificar. Y le doy un peso. Siempre la suma de todos los factores no cuantificables que voy a analizar, la suma de esos factores siempre me va a dar 1. Recuerden eso. Así que, por ejemplo, a la materia disponible le vamos a poner el 0,35. Estar cerca del mercado que me va a comprar, le doy un peso del 0,10. El costo de proveerme los insumos, un 0,25. El clima del lugar, un 0,10. La mano de obra disponible, un 0,20. Todos estos factores les asigné un peso. La suma de esos factores, del peso de esos factores, me tiene que dar 1. Y después, recuerdan que hicimos la macro localización, determinamos, por ejemplo, zona A, una provincia, zona B, otra provincia, zona C, otra provincia. Bueno, acá, ¿qué voy a hacer? También voy a ponderar, pero acá pondero del 1 al 10. Y digo, bueno, en la zona A, la calificación de la disponibilidad de materia prima es 5. La cercanía del mercado es 8. Bueno, y así hago con todos los factores en cada una de las zonas. Después, ¿cómo saco la ponderación? Se multiplica el peso por la calificación en cada una de las zonas. Se suma el total de cada uno de los factores que analizamos y el de mayor valor es el lugar que voy a elegir. En este caso sería la zona B. ¿Cómo ponemos esas ponderaciones? Porque es una gran pregunta esa. ¿De dónde saco la ponderación? ¿Quién me va a decir a mí cuánto vale la disponibilidad de la materia prima, cuánto vale la cercanía del mercado y todos los factores no cuantificables? Obviamente expertos que hayan trabajado en proyectos similares, puedo sacar información de proyectos anteriores similares, ¿está? Pero generalmente la valoración, la ponderación de estos factores no cuantificables tiene que ver con el trabajo del analista, no ya tanto del inversionista. El inversionista acá no tiene nada que ver, no puede meterse en nada porque, salvo que el inversionista también tenga conocimiento del proyecto por haber trabajado en proyectos similares anteriores, si no, imposible. Y después, un método un poquito más elaborado, que es el que vamos a ver en el ejercicio 38, es el método de Brown y Gibson. ¿Qué hace Brown y Gibson estos muchachos? Dicen, bueno, bárbaro, yo quiero determinar cuál es la medida de preferencia de localización de mi proyecto, teniendo en cuenta factores cuantificables y factores no cuantificables. ¿Estamos? Bueno, este método tiene 4 etapas. En la primera etapa vamos a asignar un valor relativo a cada factor objetivo. El factor objetivo serían los factores cuantificables. ¿Está? ¿Y cómo saco esos valores de los factores objetivos? A través del BAM, de cada uno de los proyectos, de cada una de las alternativas de localización. Después tengo que estimar el valor relativo a cada factor subjetivo, que también vamos a utilizar para hacer esto. Después hacemos, mediante una fórmula, combinamos tanto factores objetivos como subjetivos y calculamos la medida de preferencia de localización. Acá después vamos a ver el ejercicio de este método, no se dan problemas. Bueno, ¿qué determinamos con esto? El que mayor medida de preferencia de localización o MPL tenga, en la cuarta etapa es el que selecciono. Digo, bueno, este que es el que tiene mayor MPL es el que voy a decidir yo que voy a instalar mi planta. ¿Está? Y ojo, porque nos puede pasar que no sea el de mayor BAM. ¿Está? Esto va a depender del peso que le ponga yo a los factores objetivos o el peso que le ponga a los factores subjetivos. ¿Está? Si yo le doy más importancia al factor objetivo, entonces sí es más que probable que la MPL que mayor BAM tiene cuando hago el primer paso. ¿Está? En cambio, si yo le doy más preponderancia al factor subjetivo, y puede no ser la de mayor BAM. ¿Está? No, puede ser que no sea la que tenga mayor factor objetivo. Bueno, otro de los criterios, que es el que habíamos visto antes, es el criterio económico. Que bueno, mucho más explicación no voy a darles porque es justamente determinar cuál de las 3 localizaciones, 4 o 5 localizaciones que tengo posibles es la que mayor BAM me da.
¿Cómo hago esto? A través de un flujo de caja.